contrario. Ah, no es cierto. Porque de todos modos, ni siquiera nosotros pudimos hacerlo, ¿no? Sí, me iba a meter al de fisiología, pero pues no. Sí, la neta, pues hasta yo estoy bien enojado por eso. Pero bueno. Vamos a hablar primero de el control local, humoral y el flujo sanguíneo y el control nervioso, ¿vale? ¿Alguien leyó de esto? ¿Alguien? Carla Daniela Rivero Hernández. Sí, ¿Qué leíste del control de la circulación? no, no leí. ¿Alguien leyó? Inicié el video porque usualmente siento que le damos menos atención cuando las clases son así y nada más escuchas una voz y así, ¿vale? Entonces, bueno, creo que igual ni me conocían. Soy Marco, me rapé. Bueno, vamos a hablar un poquito del control de la circulación, el control local, humoral del flujo sanguíneo y el control nervioso. Cuando nosotros hablamos de la regulación del control del flujo, nosotros sabíamos que cada tejido tiene independencia respecto al flujo debido a que esto se controla por el metabolismo y por ciertas circunstancias especiales que tenga cada tejido. De modo que la variación en la presión arterial media no tiene una influencia directa en cada tejido porque cada una de ellas tiene una autorregulación. Esta se rige entonces por el metabolismo y por ciertas teorías que tienen que ver, por ejemplo, con el músculo liso. Bueno, supongo que entonces no han leído, pero bueno. Ah, bueno, primero, como recordaremos, el control del flujo depende de cada tejido, lo que les decía, y es independiente de acuerdo con el aporte de oxígeno a los tejidos, el aporte de nutrientes, la eliminación de metabolitos. Y cuando nosotros hablamos de metabolitos, podemos hablar de varias cosas, como la eliminación de dióxido de carbono, la eliminación del hidrógeno, así como la eliminación, y cuando hablamos de la eliminación del hidrógeno, nosotros estamos también considerando ciertos compuestos que tienen hidrógeno, como son los ácidos. La acumulación de ácidos provoca un aumento en el flujo sanguíneo. Ahorita veremos por qué. También el mantenimiento de iones, sobre todo en algunos tejidos que tienen que mantener un control estricto, por ejemplo, el sistema nervioso central, y el transporte de hormonas y otras sustancias. Entonces, cada tejido se va a regular a sí mismo, dependiendo de estos factores. Vamos a ver cómo esto afecta. Primero vamos a ver que hay control tanto a corto plazo como a largo plazo. El control a corto plazo va a obedecer principalmente a la vasodilatación o a la vasoconstricción. Esto por sustancias que actúen de forma humoral para generar estos efectos. Estos efectos sobre todo van a ser en segundos o minutos, contrario a lo que es el largo plazo, en cuyo caso es en plazo de días, semanas o hasta meses, y su variación va a ser con el tamaño físico y el número de vasos que tenga un órgano. Vamos a ver. Primero, para hablar de los mecanismos a corto plazo, ya les decía vasodilatación y vasoconstricción, ¿no? Primero, hay ciertos tejidos que varían su metabolismo. Esto debido a que la utilización de la masa en general de cada tejido va a variar respecto a la actividad que tenga. Por ejemplo, el cerebro se ha estudiado por tomografía y de hecho es una de las principales herramientas que se utiliza para diagnosticar ciertas enfermedades debido al metabolismo que tenga en ciertas zonas, porque el aumento del metabolismo aumenta su irrigación. Y precisamente hay estudios que lo que van a captar o lo que van a identificar va a ser la irrigación del tejido. Y al identificar la irrigación del tejido, van a identificar el metabolismo que tenga y que se esté utilizando esta parte del tejido, ¿vale? Aquí dice hasta 8 veces. Hay ciertos tejidos que usualmente tienen un control específico. Por ejemplo, la piel. Ahorita que hace demasiado calor, eh,
va a funcionar para el mantenimiento de la temperatura. Incluso lo pueden ver con las manos, con las orejas o con la nariz, que cuando hace mucho frío, la vasoconstricción hace que estos sitios se mantengan fríos y que se resguarde esa temperatura a nivel central. También así vamos a ver que hay músculos que cuando no se están utilizando van a tener una irrigación bastante pobre a pesar de que tengan realmente un porcentaje bastante alto del peso corporal total. Vamos a ver que cuando un músculo no se utiliza, ya sabemos que existen ciertos mecanismos de atrofia, que van a causar una disminución del tamaño del tejido, y esto precisamente porque la disminución del uso hace que la irrigación sea menor. Ahí menciona que hasta 8 veces puede aumentar la irrigación de un tejido de acuerdo al aumento del metabolismo que éste tenga. Otra forma es por la disponibilidad de oxígeno. Y aquí vamos a ver dos teorías. Principalmente vamos a ver la teoría vasodilatadora. Menciona aquí algunas sustancias que son vasodilatadoras, precisamente. La adenosina, dióxido de carbono, fosfato de adenosina, histamina, iones potasio e hidrógeno. ¿Cómo se obtiene la adenosina? Un tejido que está aumentando su metabolismo, ¿cómo obtiene la adenosina? ¿Alguien? Esto ni siquiera es de fisio, ¿eh? Bueno, ¿ustedes recuerdan que cuando un tejido, sobre todo por ejemplo el músculo, que nosotros lo vimos como ejemplo, está utilizando ATP, qué es lo que se rompe? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, hay enlaces de alta energía. ¿Cuál es la principal fuente primaria de energía? El ATP. ¿Qué es el ATP? El adenosín trifosfato. Principalmente cuando se rompen estos enlaces, provocan una liberación de esta sustancia. Esta sustancia provoca una vasodilatación, al igual que la histamina, al igual que el potasio, al igual que el hidrógeno. ¿Y qué tienen en común de estas sustancias? Que van a ser producto del metabolismo de cualquier tejido. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Cuando el oxígeno llega a un tejido, va a ser utilizado y por medio de vías metabólicas, obviamente, va a provocar que se libere dióxido de carbono. Esto la utilidad que tiene es que los vasos tienen sensores que son sensibles a estas sustancias y lo que van a provocar es que haya un agrandamiento del diámetro vascular, con lo cual va a aumentar pues la irrigación de un tejido. Nosotros sabemos que la irrigación directamente de un tejido va a ser determinado por la microcirculación. Entonces, estos van a tener una función predominantemente sobre las metarteriolas, las arteriolas y los capilares en sí, que van a tener receptores que van a determinar, de acuerdo a estas sustancias y los receptores que contengan, pues esta respuesta. Otra teoría que van a encontrar ustedes va a ser la demanda de nutrientes. Y esto lo pueden encontrar como una explicación de la vasomotilidad. ¿Ustedes han visto cuando descienden las manos y de repente se le ponen rojitas, pero en algunos lados se le ponen como blancas? Al menos eso contesta. Sí, Sí, Bueno, ustedes llevan con el doctor Pablo César, ¿no? Él decía que eran como foquitos que se prendían y que se apagaban. La vasomotilidad hace que conforme se está aumentando el tejido, perdón, la irrigación de un tejido, haya una vasoconstricción porque ya hay suficiente irrigación y hay suficiente lavado de metabolitos y suficiente suministro de oxígeno y va a haber entonces vasodilatación en zonas donde no lo esté habiendo, ¿vale?
¿Dónde actúa la vasomotilidad? Como les decía, sobre todo en las metaarteriolas. Bueno, en la microcirculación, como en la imagen que vemos aquí, que de hecho no es tan ilustrativa, pero vemos aquí estas... nosotros sabemos que los vasos tienen fibras de músculo liso. Estas usualmente se orientan de forma longitudinal, pero en las partes terminales de la zona arterial van a haber unos cúmulos de estas células musculares que no se van a encontrar de forma longitudinal, al contrario, se van a encontrar de forma transversal y estas forman unos esfínteres. Estos esfínteres van a obedecer a estos receptores que provocan una vasoconstricción, una vasodilatación por acción de la constricción de estas células musculares. Lo que les pongo aquí, por ejemplo, es el metabolismo. Si hay aumento en el metabolismo, ¿qué pasa con el oxígeno tisular? Del tejido, obviamente, tisular. ¿Alguien? ¿No se perdería o disminuiría? ¿Por qué disminuiría? Yo lo pienso así como de que, por lo que dicen que cuando hay mucha actividad física se produce el ácido láctico, entonces sería como lo contrario del oxígeno. Bueno, eh, todas las células utilizan oxígeno. Cuando aumenta el metabolismo, quiere decir que están utilizando mayor cantidad de oxígeno. ¿Cuál es el metabolito del oxígeno? El dióxido de carbono. El oxígeno, ustedes ya lo vieron en bioquímica en primer año, se va a unir con el agua para formar ¿qué? ¿Qué va a formar? Peróxido de hidrógeno. ¿Cómo cuál? ¿Cómo dijiste? ¿Oxígeno con agua? Ajá. ¿No es peróxido de hidrógeno? Mm, no, bueno. Ustedes ya vieron el balance hidroeléctrico que hay y el equilibrio ácido-base, que vemos cuando hay oxígeno y que se está uniendo este, al agua, nosotros sabemos que se va a volver ácido carbónico. El ácido carbónico en que se forma en CO2 y bicarbonato. Aquí lo que tiene mayor repercusión es el CO2 tisular. El CO2 tisular va a aumentar y como tal el CO2 es un potente vasodilatador. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de los vasos? Pues la vasodilatación. Si hay una vasodilatación, ¿qué va a ocurrir con la resistencia? ¿Va a disminuir? Disminuye. ¿Según qué ley disminuye? Hay una ley que determina la presión que está ejerciendo un líquido sobre el contenedor que se aplica no solamente a los vasos sanguíneos, sino también a ciertas cavidades como son los alvéolos, que es la ley de Laplace. No sé si ustedes la ubiquen. Bueno, esto va a determinar debido al grosor de la pared de un vaso o de algún lugar que esté conteniendo cierta cantidad de volumen y también va a tener una relación directa con la presión que ésta ejerza. Si disminuye la resistencia, es por la vasodilatación, por un aumento en el diámetro, ¿vale? ¿Y qué pasa con el flujo de sangre? Pues va a aumentar. Es bastante sencillo entonces de considerar, o sea, finalmente, el mecanismo de control de flujo sanguíneo a nivel local va a obedecer no solo a una de estas teorías, de hecho la más aceptada es la teoría vasodilatadora, que van a haber metabolitos que van a provocar una vasodilatación, pero también, de hecho, se va a considerar la demanda de nutrientes. Ambas son las que se consideran para explicar un aumento en la irrigación en lo que es el flujo sanguíneo de forma de corto plazo, ¿vale? Existen ciertos ejemplos
que lo vamos a tomar como especiales del control metabólico del flujo sanguíneo a corto plazo. Por ejemplo, la hiperemia activa y la hiperemia reactiva. En el caso del primero, va a ser por un aumento en la tasa metabólica de la actividad. Creo que está bastante ilustrado. Cuando un tejido se está utilizando, este va a aumentar su irrigación porque aumenta el metabolismo. Por ejemplo, al hacer ejercicio. Y existe algo que es la hiperemia reactiva, que no es por aumento en el metabolismo, sino por una disminución del riego sanguíneo. ¿Por qué? Por alguna obstrucción. Por ejemplo, lo que estamos viendo allá, le están obstruyendo a través de un guante de látex. Lo que ocurre aquí es que se obstruye por algunos segundos. Ustedes han visto que debido a esta obstrucción, lo han hecho con sus dedos o con sus manos, que se ponen moradas. Pero en el momento en el que ustedes liberan de esa obstrucción, hay un aumento debido a que se acumularon precisamente estos metabolitos que provocan una vasodilatación y también por la exigencia del oxígeno y otros nutrientes, como cuáles glucosa, aminoácidos, sobre todo esos, que van a tener repercusión sobre los vasos sanguíneos, que van a provocar una vasodilatación por la acumulación de los metabolitos y por una exigencia mayor de estos nutrientes, ¿vale? ¿Sí se entiende? Sí, Bueno, entonces no es muy difícil de explicar. Recuerden, a corto plazo tenemos la teoría vasodilatadora, la teoría de demanda de nutrientes, específicamente de oxígeno, pero también puede aplicar para la glucosa o los aminoácidos, y estos ejemplos especiales, como son la hiperemia activa y la hiperemia reactiva. Recuerden, la hiperemia reactiva va a ser por un mecanismo de obstrucción, pero este obligatoriamente tiene que ser a corto plazo. ¿Por qué? Porque a largo plazo también hay una respuesta, que no va a ser la misma. Ahora, cuando hay un aumento o una disminución de la presión arterial media, por ejemplo, nosotros sabemos que hay pacientes que manejan una presión normal de 120/80. Eso podríamos decir que es como lo estándar. Pero cuando hay ciertas patologías, por ejemplo, cuando hay hipertensión, estamos de acuerdo que estas cifras aumentan. Esto no quiere decir que repercuta a un órgano. ¿Por qué? Porque este órgano va a tener un mecanismo a través del cual va a regular que el flujo sanguíneo sea constante y que logre tanto lavar los metabolitos como suministrar la cantidad de oxígeno. Esto es la autorregulación y también va a ser de acuerdo a las teorías metabólicas, como las que ya mencionamos, demanda de oxígeno o otros nutrientes, y por la teoría vasodilatadora o por una teoría que se le conoce como teoría miógena. ¿Alguien ha leído acerca de la teoría miógena? no. ¿Quién habló? Yo, Julio, pero no, te digo que no. Vale, tú dices que no, pero has leído músculo. Ajá. ¿Qué tipo de músculo hay en la vejiga? Liso. ¿Qué pasa cuando la vejiga se llena mucho más allá de su capacidad? Pues empiezan pues las ganas de ir al baño, ¿no? De liberar ese líquido, pero también tienen la habilidad de retenerlo. ¿Recuerdas entonces la relajación por tensión y la relajación por tensión inversa? Ajá, creo. Bueno, los vasos no dejan de contener músculo liso. El músculo liso, cuando aumenta el volumen dentro de ellos, ocurre una respuesta automática que va a ser la constricción. En este caso, estamos hablando de músculo liso vascular, entonces va a haber vasoconstricción. Ah, changos. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Ah, bueno, tengo clase de nefro. Pues no te Ahorita preocupes. ya. Mm, sí, dicen que ya entró el doctor. Ah, pues no te preocupes.
No Nos quieren vemos, más tarde, ¿quieres ¿verdad? el sábado? Oigan, ¿creen que puedan el domingo? No, ¿Por qué no? es que es cumpleaños de mi hermano y vamos a hacerle su fiestecita chiquita de pastel. ¿A qué hora? Ay, Yo tampoco puedo. En la tarde. Pero en la chale. mañana sí, en la mañana sí. Bueno, yo sí puedo. Es que sí me interesa terminar esto. El sábado mejor, ¿no? ¿Mañana no puedes? Es que mañana no puedo. Domingo temprano. Si Sí, quieren, puede ser temprano. temprano. ¿Cómo a qué hora? sí, el domingo temprano está A bien. las 11 o a las 10. A las 10, ¿no? A las 10, a las 10. Sí, como quiera la mayoría. A las 10. 10 Pero y bueno, media. es que la neta sí me siento mal por estar cancelando a cada rato. Este. Bueno, ya están las O el diapositivas. lunes. El lunes sin falta. Sí, yo creo que es mejor que nos veamos el lunes. Y de verdad una disculpa por esto. Y ahora sí que les doy la cara de este. Ah, No te preocupes, no pasa nada, en serio. Si prefieres el domingo en la mañana, el domingo en la mañana. Si te conviene el lunes, el lunes. sí, pero sí les voy a pedir que estudien, porfa. Sí, Marco. Es que sí vamos un poco atrasados y ustedes más, ¿vale? Sí, Marco. Porfa estudien, nos vemos el lunes, ¿va? Sí, gracias. Y una disculpa por eso. No te preocupes. Chao. No te preocupes, Marco. Vale, Gracias. vale, gracias.